Alerta en C5N y así empezamos Desafío 2025. Espert bajó su candidatura finalmente y después de horas de muchas especulaciones, desde el viernes por la noche en una reunión en la que se creía que finalmente esto iba a suceder, pero no. La noticia se da ahora, 7 de la tarde de este día domingo, porque José Luis Espert se bajó de su candidatura en medio de un verdadero escándalo. Y esto es lo que publicó en la red social X. Ya vamos a ir a los detalles. Por la Argentina, doy un paso al costado, y así comienza este tuit que les voy a leer ahora. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Y el presidente Javier Milei decidió aceptarla. En estas elecciones la Argentina tiene una vez más la oportunidad de dar vuelta a la página de su triste historia. Desde que el presidente asumió, está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos y continúa, pero reiteramos, esta es la noticia a esta hora. Finalmente, José Luis Espert dio un paso al costado, se bajó de su candidatura en medio de un verdadero escándalo que lo vincula con el narcotráfico. Bueno, sigo compartiendo con ustedes. Insiste con la versión de la operación, atención con esto. Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando. A diferencia de los que ante cada campaña electoral utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la justicia sin fueros ni privilegios. El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país. Deseo que los argentinos, dice José Luis Espert a través de X, vivamos como nos merecemos. Por eso no puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo se desmorone. A los dirigentes y compañeros de ruta de La Libertad Avanza les digo, no se dejen psicopatear. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde. Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo y que este es el único camino posible para recuperar el futuro. El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo, dice José Luis Espert, quien finalmente está explicando a través de la red social X que dio de baja su candidatura, que ofreció su renuncia y que el presidente de la Nación decidió aceptarla. Todo esto en medio de un verdadero escándalo político para el gobierno de Javier Milei. Muy buenas tardes a todos, así comenzamos. Bueno, hoy un poquito antes tenemos mucho para contarles, pero no solo porque la semana fue una semana intensa, no solo porque tenemos dos invitados importantísimos que nos van a estar explicando un poco desde lo político en el Congreso y también desde lo económico, qué es lo que está pasando en estas semanas, en realidad, ni siquiera meses, estas semanas del gobierno del presidente Milei, pero por supuesto, este fin de semana precipitó muchísimo la información porque pasó de todo. Espert hasta lloró en cámara. Esto pasó. El hombre que insistía con cárcel o bala, con la firmeza, que representaba la firmeza del gobierno de Javier Milei, terminó llorando en un canal de televisión, renunciando y comunicándolo de esta manera. Pero fue un fin de semana, desde el viernes a la noche, con una cosa tras otra. Ya les voy a ir contando y vamos a ir al análisis de qué pasa ahora, qué sucede de cara a la elección del 26 de octubre, qué puede pasar el 27, pero también tuiteó el presidente de la Nación. Desafío 2025, así arranca este domingo y les contamos ahora qué es lo que dijo el presidente de la Nación. Después de que se conociera, o casi en simultáneo, la baja de la candidatura de Espert en medio de este escándalo, dice el presidente de la Nación, el proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo. Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad avanza o Argentina retrocede. Esto retuiteando lo que fue el posteo de José Luis Espert, donde finalmente habla de su renuncia. Y ya les vamos a ir contando porque esto tiene un recorrido hacia atrás que tiene que ver con la reunión del viernes por la noche, donde se creía efectivamente que íbamos a conocer esta noticia. Bueno, 48 horas después, esto es lo que está pasando. Ya la tenemos a Rosario Ayerdi, que está en Radio 10, en vivo ahora, así que aprovecho para saludarla, así repasamos un poco qué es lo que está sucediendo y lo que se viene. Hola, Ro. Hola, Dani, ¿cómo estás? Bueno, es lo que vos decías, ¿no? Una decisión que el viernes a la noche
parecía segura y que no se entiende por esas horas por qué el propio Javier Milei decidió estirar este anuncio, ¿no? Sí. Porque el propio José Luis Espert entró a la Quinta de Olivos ese viernes, entró por el portón verde con el traje de candidato, pero él mismo sabía que podía salir solo con el traje de diputado hasta el 10 de diciembre, que se le vence el mandato. Antes de entrar a la Quinta de Olivos, José Luis Espert, y por eso nosotros pudimos adelantar la reunión en C5N, le había dicho a su entorno más íntimo que tenía una reunión con el presidente y que lo más probable era que se baje de la candidatura. ¿Qué pasó en esa reunión? Javier Milei decidió, como a él le gusta decir, acelerar en las curvas y sostener al candidato de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Ahora, esto encendió más alarmas de las que ya habían encendido en la Casa Rosada, porque había un gabinete completo que le decía al presidente que José Luis Espert tenía que dar un paso al costado. Y cuando hablamos de gabinete, hablamos de Karina Milei, hablamos de Guillermo Francos, hablamos de las personas de Santiago Caputo que más escucha el presidente. Sí, sí, sin duda. A ver, todos se lo pidieron, todos se lo pedían y se lo pidieron insistentemente durante todo el fin de semana. La pregunta obligada que tenemos que hacernos es ¿qué fue lo que pasó entre el viernes por la noche, entre esta reunión, donde creíamos que sucedía, no sucedió, y la noche de hoy? Y yo me animaría a avanzar en qué, a ver qué pensás vos de esto. No solamente en que todos le estaban pidiendo, parte del gabinete, dentro de Casa Rosada, en la Quinta de Olivos, le estaban pidiendo que lo bajara Espert, sino que también ya hay datos concretos respecto de lo difícil que va a ser esta elección. Hay una encuesta de Suban Córdoba, en un ratito les vamos a estar contando qué es lo que pasa en las provincias, cuál se presume sería al día de hoy, con esta foto, el resultado de la elección del 26 de octubre. Yo entiendo que también ahí, con un Espert acorralado que termina llorando y el efecto no creo que haya sido positivo, ¿no? Pasar de ser el hombre de Cárcel Ovala a las lágrimas en televisión, también lo que tiene que ver con las encuestas que son lapidarias para el gobierno de Milei. Sí, la figura de blando arrepentido, como apareció ayer en Radio Mitre, no le sirvió a José Luis Espert y no le sirve a este gobierno para cambiar la agenda, que quería incluso cambiarla con un show mañana en el Movistar Arena del propio presidente. Sabían que el miércoles iban a tener una parada muy difícil en el Congreso con toda la oposición ya sin poder o sin querer sostener la figura de Espert en el presupuesto. Eran 20 días de campaña en donde José Luis Espert tenía que responder aún más preguntas que dejó abiertas ante la primera pregunta de si había recibido un pago o no. También es cierto que por los movimientos que hay por estas horas, sin lugar a dudas también talló muy fuerte la presión de Mauricio Macri y del PRO. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque a partir de ahora la decisión, obviamente, que están mostrando y que lo avala, obviamente, la ley electoral, es que Diego Santilli sea el primer candidato a diputado nacional, es decir, un dirigente del PRO. ¿Por qué? Porque tiene que cambiarse por una persona del mismo género. No te escucho. Ro, decímelo de nuevo porque es importante. Claro, es que es la primera persona de sexo masculino. No sería Karen Reijard, sino la primera persona de sexo masculino que sigue en la lista. ¿Eso estaba diciendo? Ahora, de todos modos, sí, exactamente eso. Ahora, de todos modos, yo estoy hablando con la justicia electoral de La Plata, el juzgado federal que intercede, obviamente, en la elección bonaerense, y lo que me están diciendo es, renunciar pueden renunciar todos. Ahora, reimprimir las boletas es otra cosa. Más allá de que puede ser Diego Santilli el primer candidato, la boleta ya está impresa. Tiene que tomar una decisión en las próximas horas seguramente el juzgado electoral, pero también sobre todo el gobierno, y a ver qué hace el gobierno acá, porque el debate de la boleta única papel que quiso dar el gobierno tenía que ver también con un debate económico. Bueno, las boletas ya están impresas, se van a imprimir de vuelta. ¿Quién las va a pagar estas boletas de vuelta? Porque si no, el costo es muy alto de la Libertad Avanza haber bajado a José Luis Espert, pero cuando uno va hacia el cuarto oscuro, el primer nombre que aparece en la boleta de 15 candidatos y la foto es la de José Luis Espert. Sí. Ro, a ver, las boletas que salieron carísimas, ¿no? Ya cuando estamos hablando de volver a imprimirlas, yo creo que no, que de hecho es algo que difícilmente suceda, ¿no? Pero estamos hablando de eso. Mira, a mí me dicen ahora que hay, confirmando esto que vos decís, hay un decreto, es el 171, entiendo que el artículo 7 de 2019, que lo que indica es que, porque yo esta semana también en Periodistas, le decía, hablaba con el Gato Silvestre y le decía, bueno, sería Karen Reijard la
figura que sigue, ¿no? Pero en este caso, el que sigue es Santilli. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que en caso de fallecimiento o renuncia, este decreto y en su artículo 7 de 2019, bueno, aclara específicamente esto, ¿no? Que en caso de renuncia o fallecimiento es quien le sigue de sexo masculino. Ahora, todo esto que estamos hablando respecto de la semana que se viene en el Congreso de la Nación, es algo que más allá de que se baje Espert, yo entiendo que en comisión y para sacarle la presidencia de la Comisión de Presupuesto, es algo que va a continuar. Es decir, el no solo eso, show, entre comillas, que se pudiera evitar, continúa de todos modos. No solo eso, sino nosotros recién en Radio 10 hablamos con el diputado Carlos D'Alessandro, que es un diputado que formó el bloque Coherencia después del escándalo de las coimas en Andy, y el diputado me decía que su bloque iba a acompañar la remoción de Espert en la Comisión del Presupuesto, pero que también creían que José Luis Espert tenía que dar un paso al costado como diputado. Es cierto que puede ser solamente anecdótico porque José Luis Espert tiene su banca hasta el 10 de diciembre, es decir, le queda muy poco de su mandato, pero puede ser un gesto muy fuerte del Congreso y de la política marcar justamente y pedir y votar porque José Luis Espert deje ya el Congreso. Si no puede ser candidato para asumir una banca, ¿por qué tiene que estar en una banca ahora? Claro, exactamente. Bueno, la verdad es que esto difícilmente le sirva para, evidentemente no quedaba otra, Ro, esto es lo que hay que decir, ¿no? Evidentemente no quedaba otra porque la magnitud de este escándalo ha sido tan grande y a partir de que se conociera concretamente la transferencia, el número de viajes, que a esta altura hay que decir también, sean 17 o 35, más o menos da lo mismo, no era un viaje en avión privado, no era ese tipo de contacto, ¿no? Tan leve, digamos, estaba comprobada la relación, el video de la pileta y demás, pero le va a ser difícil desde lo discursivo, Espert, sostener su rol como diputado, habiéndose tenido que bajar, porque las razones son suficientes, pese a que en el tuit sigue alegando operación. Y el presidente de la Nación va en el mismo sentido, pero para conservar su banca en diputados, y atención con esto, yo mencionaba la encuesta de Subán Córdoba porque habla de un 60 y pico, 70% de los encuestados no le creen, y además tiene imagen negativa de ese porcentaje, de un 70%, muy importante, altísima. Es decir, ¿cuál es el gancho o el vínculo que tiene con su electorado Espert al día de hoy? Si cambió definitivamente su discurso, su personalidad, terminó llorando, esto hay que decir. Y te planteo una pregunta más, porque me quedo pensando, vos decías recién, bueno, pedido del gabinete, Mauricio Macri, ¿no? Y todo lo que sabemos hasta ahora. Hay que ver en la relación con los Estados Unidos, reunión, viaje, préstamo del Tesoro que se supone llega después de las elecciones y demás, también cuál es el impacto de que se esté hablando de esto en un momento donde lo que pide el Tesoro de los Estados Unidos para swap, para los DEX o lo que sea, lo que pide es justamente consenso político, tranquilidad, o sea, todo lo contrario a lo que está sucediendo. Bueno, justamente ese consenso político por el que fue a buscar desesperadamente ahora Mauricio Macri, después de maltratarlo, de decirle llorón, por eso se retomaron las conversaciones con el expresidente, 2 conversaciones en una semana, y en la que justamente Mauricio Macri le puso condiciones, ¿no? Primero Mauricio Macri, al igual que Estados Unidos, le está diciendo empezamos a dialogar a partir del 26 de octubre, después de la elección, pero segundo, el PRO y Mauricio Macri le decían así en la campaña no podemos continuar, y por eso también Javier Milei termina tomando esta decisión de la que él mismo no quería saber nada. Sí, bueno, Entre Ríos y Santa Fe en el día de ayer fueron el ejemplo, ¿no? También de lo que ha sido una constante desde el inicio de campaña, desde creo que fue Junín, Lomas de Zamora, la fallida caravana, ¿no? Después Corrientes, pero lugar a donde se presenta el presidente de la Nación o el oficialismo para hacer campaña, hay que cambiar los planes, hay que reforzar la seguridad o hay que salir corriendo. Las últimas 2 imágenes fuertes de Espert, del candidato más importante, la espada, podríamos decir, del presidente de la Nación en esta campaña, en esta elección, era hace unas horas nada más llorando en televisión y la imagen previa escapándose en una moto. ¿Te acordás? Sí, Dani, y tengamos en cuenta esto, la imagen escapando de una moto fue una imagen previa a la elección bonaerense, ni siquiera él como candidato en plena campaña nacional. José Luis Espert no tenía, en esta campaña que ya empezó al 26 de octubre, no tenía una foto con Javier Milei, la iba a tener supuestamente esta semana. Primero se suspendió el acto de San Isidro,
que tenía que darse ayer, en donde Javier Milei lo iba a bancar. Después dijeron, bueno, va a Ezeiza. En Ezeiza, en la inauguración, en el anuncio del Código Penal, en la cárcel de Ezeiza, no lo mostró la transmisión oficial. Milei le había prometido que el martes quizás se tomaba esta iniciativa de volver a San Isidro para hacer campaña con él, y no la había tenido. O sea, Esper tenía paralizada, obviamente, la candidatura. Incluso los propios candidatos decían, si lo sostienen a Esper, que no venga a los territorios. Tratamos de hacer la campaña lo mejor posible, pero que no baje Esper a los territorios. Sí, y de hecho en el acto de mañana ya estaba previsto que si no se bajaba, ¿no?, tampoco estuviera Esper en el Movistar Arena, ¿no? El tono del acto iba a ser otro. Después le vamos a estar contando, porque no lo van a poder creer, lo que está sucediendo en la previa, cómo se están preparando en medio de este contexto. Pero bueno, Esper tampoco iba a estar, porque había adelantado ya que iba a estar a modo de coartada, si es que vale decirlo de esta manera, en un programa de televisión, dando una entrevista y haciendo algunas aclaraciones. Bueno, Ro, quiero agradecerte muchísimo. Te escuchamos en Radio 10 todos los domingos. Gracias por hacerte el lugar para estar acá hablando con nosotros. Gracias Dani, lo que necesiten obviamente que estoy. Un beso. Gracias. Bueno, esta es la noticia de la tarde-noche de este domingo, que tiene que ver con que finalmente se baja Esper de su candidatura. La pregunta que no podemos dejar de hacernos tiene que ver con, bueno, ¿cuál va a ser el discurso también para el resto de los candidatos? Casi escondidos hasta ahora, esto también hay que decirlo. El que no conocía a Karen Reijard por su programa televisivo en la TV pública, un programa de perritos con animales, la verdad es que tampoco probablemente haya escuchado cuáles son sus propuestas, ¿no?, para la Argentina que se viene. ¿Por qué? Porque también estaba escondida, así como muchos otros candidatos. ¿Por qué? Bueno, justamente por este verdadero escándalo que además vincula al candidato principal del gobierno nacional con un tema que no tiene que ver con un delito cualquiera. Y esto es lo que yo quiero remarcar desde acá. Ahora vamos a ir a todo lo que se viene y cómo puede llegar a ser de cara al 26 de octubre. Pero que no tiene que ver con un delito cualquiera, tiene que ver con el narcotráfico. Tiene que ver con uno de los peores delitos, que incluye las peores cosas. Y nosotros hemos tenido un ejemplo en la República Argentina hace poco tiempo, ¿no? Bueno, en medio de esto, tienen que salir a tuitear hoy, a bajar una candidatura, y también a tuitear el presidente y el ya no candidato José Luis Espert. Ya vamos con mis compañeros, me dicen que tenemos a Pablo Dugan.